Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, con la energía al máximo y listos para sumergirse en una narrativa que sinceramente, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desgranar una historia que es pura dinamita, un triángulo amoroso que se desmorona en un instante, unos celos que arden como brasas y una venganza que, créanme, fue tan rápida como impactante. Hablamos de Demet, de su reciente ligue, y de cómo Can, al enterarse de la jugada, reaccionó de una manera que pocos, muy pocos, podían anticipar. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para dejarlos pegados a la pantalla, con la respiración contenida. Y ya saben, si disfrutan de este tipo de relatos que exploran las profundidades de las emociones humanas y las vueltas inesperadas de la vida, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble y a hacer crecer esta comunidad que tanto queremos. Empecemos. Imaginen la escena porque los detalles, aunque no los conozcamos a la perfección, son cruciales para sentir la atmósfera. Una noche cualquiera, de esas que prometen diversión y despreocupación. Podría ser en un bar concurrido, donde el murmullo de las conversaciones se mezcla con el ritmo de la música y los destellos de las luces de neón crean un ambiente electrizante. O tal vez una fiesta privada, de esas exclusivas donde las risas son contagiosas y las miradas se cruzan con una intensidad que delata intereses ocultos. Demet, una mujer que por lo que parece posee un encanto natural, una especie de magnetismo que atrae las miradas y las sonrisas, está disfrutando de la compañía de alguien nuevo. Llamémosle, para simplificar y mantener el misterio, el ligue. No tenemos los detalles exactos de esta conexión incipiente, pero podemos suponer, y seguramente acertamos, que había química, que las risas fluían sin esfuerzo, y que esa chispa especial se encendió, esa que te hace olvidar por un momento el resto del mundo, los problemas, las preocupaciones, y solo te enfoca en el presente, en la conexión. Quizás era una conexión puramente superficial, algo efímero y divertido para una noche. O quizás, algo más profundo empezaba a gestarse, las semillas de algo que podría haber florecido. Pero lo que sí sabemos con certeza es que en ese preciso momento, Demet estaba absorta, disfrutando de ese encuentro, de esa nueva chispa. Ahora introduzcamos al tercer vértice de este triángulo amoroso que se perfila, inesperado y explosivo, Can. Can es una figura que en la narrativa que se desarrolla ante nosotros, representa una conexión previa, una historia compartida con Demet. Podríamos imaginarlo como alguien que mantenía una relación con ella, ya fuera formal, como una pareja consolidada, o informal, como una relación apasionada pero sin etiquetas definidas. Lo importante aquí es que existían sentimientos, expectativas latentes, o al menos, una historia conjunta, un pasado que los unía de alguna manera. La clave fundamental de esta historia, el punto de inflexión, es que Can descubre lo que está pasando. No sabemos si fue un mensaje de texto imprudentemente dejado a la vista en el teléfono de Demet, un comentario descuidado de un amigo en común que no supo guardar un secreto, o si, en un giro del destino, tuvo la desafortunada oportunidad de verlos directamente, quizás incluso compartir el mismo espacio sin ser detectado inicialmente. Lo que importa, lo trascendental, es que la información, esa cruda verdad, llega a sus oídos, o a sus ojos, y la reacción que se desencadena es inmediata. La venganza de Can fue inmediata. Y cuando decimos inmediata, no estamos hablando de días o semanas de reflexión, de planes cuidadosamente elaborados, de noches sin dormir analizando estrategias. Hablamos de una respuesta casi instantánea, como un resorte que, tras ser comprimido durante demasiado tiempo, se suelta con una fuerza explosiva. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la venganza. ¿Es siempre calculada, fría y metódica? ¿O puede ser, como en este caso, impulsiva, visceral, nacida de una emoción cruda? La inmediatez de la acción de Can sugiere, con una fuerza innegable, un componente de sorpresa, de rabia contenida que al encontrar una válvula de escape, explota en el momento preciso, sin previo aviso. No hay tiempo para pensar en las consecuencias, en el mañana, en si es lo correcto o no. Solo hay tiempo para actuar, para liberar esa energía destructiva que se ha acumulado. ¿Qué tipo de venganza podría haber sido esta? Aquí es donde la imaginación cobra vida, donde podemos tejer diferentes escenarios, todos ellos cargados de drama. Podríamos pensar en algo público, algo diseñado para humillar, para dejar al descubierto la supuesta traición, para generar un escándalo. Quizás Can, conociendo algún secreto sensible de la persona con la que Demet estaba, decidió hacerlo público, revelando información comprometedora que a
ruinara su reputación o su noche. O tal vez, la venganza se centró directamente en Demet, buscando crear una situación incómoda, vergonzosa para ella, que la hiciera sentir una fracción del dolor que él estaba experimentando. La venganza en su esencia más primitiva, a menudo busca infligir un dolor similar o incluso mayor al que uno mismo ha experimentado. Si Khan se sintió traicionado, humillado, o herido profundamente por la acción de Demet, su venganza intentaría replicar esas emociones en ella, devolviéndole la moneda con creces. Pensemos en las posibles motivaciones detrás de la venganza de Khan. Los celos son, sin duda alguna, un motor poderoso, una fuerza motriz capaz de nublar la razón y desatar pasiones destructivas. Ver a la persona que te importa, con la que has compartido intimidad y esperanzas, en brazos de otro puede ser devastador, un golpe directo al ego y al corazón. A esto se suma, inseparablemente, el orgullo. Nadie quiere sentirse reemplazado, ignorado o menospreciado. La venganza en este contexto puede ser vista erróneamente como un intento desesperado por recuperar el control, por reafirmar el propio valor, por demostrar que uno no es fácil de olvidar o descartar, aunque sea de una manera profundamente destructiva y contraproducente. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se materializó esta venganza inmediata? Aquí es donde las especulaciones se vuelven más vívidas y nos permiten recrear la escena. Podríamos especular con varias posibilidades, cada una más impactante que la anterior. Quizás Khan, conociendo a la perfección la vida social de Demet o los hábitos de su ligue, orquestó un encuentro que terminara de forma incómoda, embarazosa para ambos. Imaginemos que Khan sabía, de alguna manera, que Demet y su ligue iban a estar en un evento específico, un lugar donde su presencia causaría el máximo impacto. Y allí apareció él, no para implorar o discutir, sino para montar una escena, para decir algo, o hacer algo, que arruinara la noche, que creara una atmósfera tensa e insoportable. O tal vez, la venganza fue más sutil, pero igualmente efectiva en su crueldad. Podría haber sido una llamada telefónica estratégicamente realizada a un amigo mutuo, un comentario velado pero hiriente en redes sociales, algo que creara un malentendido instantáneo, o que dañara irreparablemente la reputación de Demet o de su nuevo interés. Permítanos imaginar un escenario, uno que podría haber ocurrido con toda la crudeza de los hechos. Demet y su ligue están sentados en una terraza acogedora, quizás al aire libre, disfrutando de una copa de vino, compartiendo confidencias y riendo, sintiendo que el mundo entero se ha reducido a ese pequeño espacio, a esa burbuja de conexión que han creado. De repente el teléfono de Demet vibra, o quizás, de forma más perturbadora, se escucha una voz familiar, cargada de ironía, desde otra mesa cercana. Khan aparece. No con una confrontación directa y escandalosa, de esas que atraen miradas curiosas y juiciosas. No. Khan aparece con una calma aterradora, casi gélida. Una sonrisa irónica, que no llega a los ojos, se dibuja en su rostro, y unas palabras son pronunciadas, dirigidas a Demet, o quizás al ligue, que dejan a todos paralizados, helados hasta los huesos. Podría ser algo tan sutil como, vaya, Demet, qué sorpresa encontrarte aquí. Y con, ¿quién es este? Espero que no estés olvidando nuestras conversaciones, nuestras promesas. O si el ligue es alguien conocido por Khan, algo más directo y punzante, cuidado con esa. Tiene un historial interesante. No te vayas a ilusionar demasiado rápido. La clave de esta venganza, la que la hace tan impactante, es que la información, o la acción, es recibida y asimilada por Demet y su ligue en ese mismo instante, rompiendo de golpe y porrazo la burbuja de intimidad y felicidad que habían logrado crear. El impacto es inmediato, la atmósfera cambia drásticamente. La inmediatez de la venganza de Khan también puede implicar, y a menudo lo hace, una falta de planificación elaborada, una ausencia de estrategias complejas y de pasos calculados. Sin embargo, esto no significa, en absoluto, una falta de efectividad. A veces las reacciones más crudas, las que nacen directamente de las entrañezas del alma, son las más impactantes, las que calan más hondo. Khan, al enterarse de la situación, sintió la imperiosa necesidad de actuar ahora. No esperó a que la situación se normalizara, ni a que los sentimientos se enfriaran, ni a que la razón tomara el control. Actuó mientras la herida estaba fresca, mientras el dolor era agudo, y esa frescura, esa crudeza del dolor, se transmitió directamente a su acción, multiplicando su impacto. ¿Y qué pasa con la perspectiva de Demet?
Ella, que hasta hace un momento estaba disfrutando de un momento íntimo y prometedor, se ve de repente envuelta en una situación completamente inesperada, embarazosa y dolorosa. Su ligue, esa nueva persona con la que empezaba a conectar, también se ve afectado por esta intervención abrupta y desagradable. Esto inevitablemente crea una tensión inmediata, una atmósfera cargada de incomodidad y confusión. ¿Cómo reaccionan ellos ante este asalto emocional? ¿Se quedan paralizados por la sorpresa y el bochorno? ¿Intentan justificar su presencia, defender su momento? O quizás, en un giro inesperado de la trama, esta agresión externa los une aún más, creando un frente común contra la furia de Khan? La venganza, por muy inmediata que sea, no necesariamente significa que sea la respuesta correcta, la más justa o la más inteligente. Muchas veces las acciones impulsivas, motivadas por un dolor profundo y una rabia desmedida, terminan creando más problemas de los que resuelven, generando un ciclo de resentimiento y conflicto. Sin embargo, en el contexto de una historia, en el terreno de la narrativa, este tipo de reacciones viscerales son precisamente las que generan drama, las que capturan nuestra atención, las que nos hacen reflexionar. Nos invitan a pensar en las complejidades de las relaciones humanas, en las pasiones que nos impulsan, y en cómo, a veces, la línea que separa el amor de la rabia, y el deseo de la venganza, puede ser sorprendentemente delgada y fácil de cruzar. Podríamos imaginar perfectamente el torbellino de emociones que debió invadir a Khan. Al ver a Demet con su ligue, quizás sintió una punzada de incredulidad, seguida de una ira hirviente que le subió por el cuerpo. Su mente seguramente trabajaba a 1000 por hora, buscando desesperadamente una forma de devolver el golpe, de hacer sentir a Demet, y quizás también al ligue, algo del profundo dolor y la humillación que él estaba experimentando en ese instante. Y la venganza, al ser tan inmediata, sugiere que encontró una oportunidad, un resquicio, una manera perfecta de actuar rápidamente. Quizás simplemente la oportunidad se presentó ante sus ojos, de forma tan clara y contundente que no pudo resistirse. Vio a Demet, vio al ligue, y en ese preciso instante supo exactamente qué hacer, cuál sería su movimiento. Pensemos en el impacto a largo plazo de una venganza así. Si bien puede proporcionar una gratificación momentánea, una sensación de haber hecho justicia en el instante de la acción para quien la ejecuta, a menudo deja cicatrices profundas, tanto en el agredido como en el agresor. Demet probablemente se sintió avergonzada, furiosa, quizás incluso asustada por la intensidad de la reacción de Khan. Su ligue, en el mejor de los casos, se sintió incómodo, atrapado en una situación ajena, y en el peor de los casos, decidió que no valía la pena la complicación, que esa relación potencial venía cargada de un drama innecesario, y prefirió alejarse. Y Khan, después de haber llevado a cabo su acción vengativa, se sintió mejor. Se alivió su dolor. O la inmediatez de su reacción, al ser tan visceral y poco pensada, dejó un vacío, una sensación de haber actuado sin control, de haber cruzado una línea de la que ahora se arrepiente. La belleza de estas historias, incluso cuando implican conflicto, dolor y acciones reprochables, es que nos enseñan algo sobre nosotros mismos y sobre las complejas dinámicas que rigen las relaciones interpersonales. La venganza de Khan contra Demet y su ligue es un claro y contundente ejemplo de cómo las emociones más intensas, como los celos y el orgullo herido, pueden tomar el control de nuestro ser, llevándonos a actuar de maneras que, con la perspectiva del tiempo, podríamos lamentar profundamente. Pero al mismo tiempo estas historias nos recuerdan la fuerza inmensa del deseo, la fragilidad de la confianza, y esa necesidad humana fundamental de ser correspondido, valorado y respetado en nuestras relaciones. La inmediatez de la venganza de Khan no solo marca la rapidez de su reacción, sino también, y quizás más importante, la intensidad de sus sentimientos. No fue algo que calculó fríamente durante semanas, no fue una estrategia meditada. Fue una respuesta visceral, casi automática, a una situación que le dolió en lo más profundo en el momento en que la descubrió. Y es esta visceralidad, esta crudeza emocional, lo que hace que la historia sea tan cautivadora, tan real, tan humana. Nos podemos identificar con ese sentimiento de ser herido, de sentir que nuestros sentimientos han sido despreciados, y con ese impulso casi irresistible de querer responder, de querer hacer sentir al otro algo de lo que nosotros estamos sintiendo. Así que, recapitulando un poco para asimilar toda la información y la emoción, tenemos a Demet disfrutando de un nuevo romance, o al menos de una conexión intrigante y prometedora. Tenemos a Khan, quien al descubrir esta situación, al sentirse herido y traicionado, reacciona de forma inmediata y vengativa.
La venganza en este caso parece ser una respuesta impulsiva, nacida de una mezcla de celos ardientes y orgullo herido. La naturaleza exacta de la venganza puede ser variada, desde lo público y escandaloso hasta lo sutil y devastador, pero lo que define esta historia es su inmediatez impactante y la profundidad de su efecto en el momento. Es fascinante y un poco aterrador a la vez cómo una sola acción, un solo instante de descubrimiento, puede desencadenar una cadena de eventos y emociones tan complejas, tan volátiles. La historia de Demet, su ligue y la venganza de Can nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones que construimos y sobre cómo, a veces, las emociones más intensas y primarias nos llevan a actuar de formas sorprendentes que escapan a toda lógica racional. Bueno, y hasta aquí nuestra historia de hoy, un relato que nos deja con muchas preguntas y reflexiones. Espero de verdad que la hayan encontrado tan intrigante, tan cautivadora y tan reveladora como yo al contarla. Nos deja pensando, ¿verdad? En las decisiones que tomamos, en cómo reaccionamos ante el dolor y la traición, y en las consecuencias, a veces impredecibles, de nuestras acciones. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la venganza de Can fue justificada, o al menos comprensible dadas las circunstancias? ¿Cómo creen que reaccionaron Demet y su ligue ante la intervención de Can? ¿Se separaron, o se unieron aún más? Déjenme todos sus pensamientos, sus teorías, sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y ver cómo interpretan estas historias. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron interesante, si les hizo sentir algo, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso me dice que les encanta este tipo de contenido y me anima enormemente a seguir creando más y mejor para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de buenas historias, de esas que te hacen pensar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más historias fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.